¿Tienes algo para mostrar o solo tu rostro? Solo eso. No, por ahora no hay nadie todavía. Ya. Sí, tienes todo. Lo voy a hacer ahora. ¿Te preparo un café, Jorge? No, muy amable, yo con agua, como quieres, me mantengo. Un, dos, tres, probando.
Aló, 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. ¿Estamos ok? Perfecto. Ok. Dime. Dime.
Aló, vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Tengo entendido que Carolina Ramírez está con nosotros. Me gustaría saber si nos escuchas bien. ¿No tienes ningún problema de audio? Sí, qué bueno. Carola, qué bueno que nos escuches bien. ¿Tú revisaste el video de conducta del consumidor? Que era parte 1 y se dividió también en parte 2. Un par de segundos. Unos 30 segundos. Carola, me gustaría que me hicieras alguna pregunta respecto a las 3 subunidades, ya sea la primera, que era la parte de concepto, motivación, la segunda, que tenía que ver con las variables de la toma de decisión de compra, y la tercera, que está relacionado con los ciclos de vida de la familia dentro de los procesos socioeconómicos, socioculturales, pensando que en diferentes etapas de la vida tenemos diferentes necesidades, y eso relacionado con el caso. No sé si alcanzaste a leer el caso, que era un foro. Tenías que opinar respecto a una pregunta que se hacía en el foro. Sí, opinaste en el foro, qué bueno. ¿Tienes alguna inquietud respecto al foro en particular?
Carolina, tienes que entender que estas son las etapas del ciclo de vida tradicional, y que es la soltería, lunamieleros, nido lleno, nido vacío, y la última es la disolución, cuando uno de los dos se queda solo por la muerte de uno de los dos en la pareja. Y en cada una de estas etapas las necesidades van cambiando, y producto de las situaciones que uno va viviendo. Pero también hay diferencias entre unos y otros. Lo que sí queremos que entiendan, que al pasar de una etapa a otra surgen nuevas necesidades y otras van cambiando. Lo que tú estás opinando es correcto. Los consumidores están más exigentes, es cierto, y tienen más conocimiento de los derechos. ¿Se ha incorporado otra persona? María de Los Ángeles. ¿Cómo estás, María de Los Ángeles? Estamos hablando respecto al foro y las razones de estos cambios en los patrones de la conducta del consumidor estos últimos años. ¿Cuáles fueron las bases para plantear, María de Los Ángeles, tu respuesta o tu discusión? En el caso de Carolina, habla de cambios económicos, sociales, también deberíamos agregar culturales, tecnológicos, que nos están afectando, y eso tiene relación con la mayor información que tenemos, y que las nuevas generaciones son generaciones que están más capacitadas y tienen más experiencia en el mundo virtual, y están más acostumbrados a manejar mayor cantidad de información. Mientras más información tengamos, tenemos más poder de negociación, y el consumidor en los últimos años ha aumentado su poder de negociación y se ha empoderado. Ahora, ese empoderamiento no viene exclusivamente de la autoridad. Las autoridades, sin lugar a dudas, han contribuido a difundir los derechos del consumidor, a entregar más información, a hacer más transparente la información de parte de los operadores del mercado. Pero también los consumidores
se han empoderado a sí mismos. Y Carola señala algo muy importante, que son las redes sociales. Gracias a las redes sociales, los consumidores de productos o usuarios de servicios, ya sea pagados o del Estado de Chile y de cualquier país, pasan a ser consumidores y usuarios mucho más empoderados, que a través de las redes sociales ejercen presión para mejorar su posición en la negociación frente a las empresas o frente a las organizaciones del Estado. Lo que ha dicho Carola es una gran verdad, una clave dentro de la discusión. Es cierto, por la historia la economía va cambiando, la sociedad va cambiando, la cultura va cambiando, pero los cambios tecnológicos, el acceso a la tecnología, a mayor tecnología, unido a las redes sociales, es lo que ha empoderado a los consumidores. Y el CERNAC ha hecho una labor educativa en ese sentido. Sin lugar a dudas que ha contribuido, pero hay mucho camino por recorrer. Ahora, si lo llevamos a las noticias, hoy día viernes 28 de octubre, vemos que hay ciertas autoridades, un Ministerio de Economía, que ha hecho un buen liderazgo con respecto a sostener y defender a los consumidores. Y esa es una buena contribución. Y otros organismos como CERNAC. Y podemos decir que el Ministerio de Economía tenía un accionar más de bajo perfil respecto a los derechos del consumidor. Hoy en día no es así. Entonces, la autoridad también ha contribuido a estos cambios del derecho o los derechos del consumidor. Hay otros aspectos, no sé si María Los Ángeles quisiera contribuir dando algunas ideas. Hay otros elementos que han contribuido a que los consumidores exijamos más. Bueno, también Carolina habla del movimiento estudiantil, que es una de las formas en que los jóvenes se han agrupado demandando mejores servicios educacionales. Cada persona por sí sola no tiene capacidad de negociación, pero cuando se une, obviamente por las redes sociales, tiene mayor poder de negociación. Y así se ha visto en España muy fuertemente, y en otros países del área, los países árabes. Las redes sociales han servido, sin lugar a dudas. Alguien preguntaba, ¿quién le dio tanta autoridad a un consumidor, a un usuario, en tan corto tiempo? Seguramente hace décadas atrás, muchos usuarios de servicios públicos
o compradores de productos privados aceptábamos lo que se nos entregaba como propuesta de valor, pero hoy en día exigimos mucho más, y eso es parte de las nuevas generaciones, cambios culturales fuertes y cambios tecnológicos. María Los Ángeles, ¿cuál es la base de su respuesta con respecto al foro? Mientras María de Los Ángeles nos da algún tipo de feedback, quisiera decir de que hoy en día las instituciones, las organizaciones, las empresas, tanto privadas como gubernamentales, están buscando un feedback de parte de los consumidores, los usuarios, mucho más fuerte de lo que sucedía hace un par de años atrás. Un feedback no es solo una simple respuesta, sino que todos los problemas asociados al uso de servicio, al consumo de producto, hoy en día en la empresa moderna, en la organización moderna, se transforma en una oportunidad de mejora, y para eso podemos relacionarlo con la calidad continua, la mejora continua en la calidad total, en la medida que las organizaciones las organizaciones, las empresas gestionen los problemas, es una gran oportunidad de mejora, dado que los problemas es el reflejo de cierto grado de frustración o malestar o una simple insatisfacción de los consumidores y los usuarios. Y esos canales los tenemos en las empresas en forma tradicional, y si no los capturamos, alguien más los captura, y los captura en la red. Y hay muchas páginas web donde uno puede expresar el malestar porque un producto o un servicio no cumplió con la promesa comunicacional o promocional que se presentó en alguna oportunidad. Los clientes ya no nos conformamos con una situación desventajosa, sino que somos mucho más proactivos. Carola dice, si se pregunta la opinión a los usuarios, claramente hay que darles una respuesta, de lo contrario la insatisfacción puede ser mayor. Bueno, para eso existe toda una plataforma tecnológica donde se gestionan los casos, los reclamos, las consultas, los problemas, y se le hace un seguimiento, y ese seguimiento pasa porque el cliente se da por satisfecho con la respuesta que se le
ha dado, ya sea a favor de él o en contra de lo que está solicitando, pero se da por satisfecho por la forma en que se le respondió. Y eso llamamos trazabilidad, la capacidad de hacer un seguimiento, de poder tener un historial y poder hacer una gestión de los problemas de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Los americanos llaman tracking, de poder hacer ese seguimiento y dar una respuesta adecuada según cada problemática. Culturalmente en Chile existe la creencia que los problemas hay que dejarlos que se vayan solucionando poco a poco, y muchas veces no se da respuesta frente a una problemática, frente a una queja. Eso ha ido cambiando. Hoy en día las empresas ven el reclamo como una oportunidad y se les da una respuesta. Lo vemos en muchas empresas. Yo como asesor de empresa establecemos SLA, que son tiempos de respuesta a las quejas, por ejemplo, donde se garantiza que se le va a dar una respuesta, a veces intermedia, y después una respuesta definitiva, o inmediatamente la respuesta definitiva, en cierto periodo de tiempo. Y lo importante es que la institución pueda revisar qué manejo se hizo con cada uno de los reclamos. Las personas están más exigentes y las empresas tienen un gran desafío. El desafío de ser más responsables socialmente, el desafío de mantener una alta competitividad y una buena posición competitiva frente a sus demás competidores. Y para eso tiene que haber una muy buena gestión en la conducta del consumidor. Y uno de los aspectos es el manejo y la gestión de las quejas. ¿Tienes alguna pregunta en particular, Carolina? No sé si leíste el documento de la clase, escuchaste la videoconferencia. Alejandra se está incorporando. Alejandra Pérez se está incorporando con nosotros. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Estamos conversando, intercambiando opiniones respecto a el tema de comportamiento o conducta del consumidor. Dudas, preguntas y las bases que ustedes plantearon en el foro respecto a enfrentar a clientes
más exigentes, donde están las causas de que los clientes sean más exigentes. No sé si ustedes han escuchado hablar de las diferentes técnicas que se utilizan para hacer una investigación de la conducta del consumidor. Una de las técnicas que últimamente se está usando más es el cliente incógnito, o mystery shopper, donde la organización, la empresa, contrata a los clientes incógnitos para testear diferentes situaciones y cómo están siendo atendidos personalmente, por teléfono, por email, cómo están siendo atendidos frente a diferentes situaciones. Esa es una de las formas para chequear si nuestros representantes dentro de la organización están actuando frente o de acuerdo a un protocolo de atención. Carola dice que fue muy interesante la pirámide de Maslow, de las necesidades que se van escalando, y se aplica desde las necesidades de un paciente. Y que finalmente era un cliente o un paciente incógnito. Una buena experiencia. Si no nos hemos visto frente a esta situación, sin lugar a dudas, en el futuro cada uno de nosotros nos vamos a ver involucrados con la relación o la problemática de un cliente incógnito. No solo nos interesa el comportamiento o la conducta de nuestros clientes externos, sino también de nuestros clientes internos, que son los colaboradores de la empresa. Así es. Alejandra tiene alguna consulta que hacernos respecto a el tema de conducta al consumidor, respecto al foro.
a la pregunta del foro. Mientras Alejandra nos da su punto de vista, quisiera decirles de que el otro tema, la otra pregunta que siempre se plantea en los cursos de conducta, comportamiento del consumidor, es cómo influir en las etapas de la decisión de compra para acelerar los ciclos de toma de decisión. Y eso lo vimos en la videoconferencia. Las etapas, por ejemplo, la primera, reconocer el problema, búsqueda de información, evaluación de alternativas, la decisión de compra y la evaluación de post-compra. Para llegar a la cuarta etapa de decisión de compra, tienen que pasar los usuarios y los consumidores por 3 etapas previas. La idea es acelerar esas 3 etapas o facilitarles el esfuerzo, las tareas que hace cada uno de los usuarios, algunos en forma más detallada, otras en forma más general, para finalmente tomar una decisión de compra. Entonces las empresas, las organizaciones buscan técnicas, herramientas, instrumentos, fórmulas para que una persona rápidamente reconozca la necesidad o la problemática, busque información, evalúe las diferentes alternativas y finalmente decida comprar un producto. Muchos de los esfuerzos que se hacen en conducta al consumidor es tratar de entender cómo funciona esta caja negra que llamamos, que tenemos en la mente, para acelerar esta decisión y que sea una decisión sin remordimiento o sin arrepentimiento, que sea una decisión que finalmente se vuelva a repetir. O sea, muchos de los esfuerzos de marketing apuntan a entender cómo acelerar las etapas en las decisiones de compra. Todo eso lo vamos a ver en forma más detallada en la clase presencial. Espero que podamos profundizar en otros temas y poder ver el avance en el manejo de competencias en el área de marketing. Carolina, ¿se quedó con alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario final que quisiera agregar?
Gracias, Carolina, por tu participación. Quisiera decirte algo y agregar respecto a que nadie sabía que había un cliente incógnito. Nadie debía saber que había un cliente incógnito cuando me toca hacer investigaciones con la técnica de cliente incógnito. Solo una o dos personas de gerencia son las que manejan esa información, y así tiene que ser, porque si no se alerta a algunas personas, ya no tiene sentido aplicar esa técnica. Tiene que haber un completo desconocimiento de la aplicación de la técnica cliente incógnito. Así que si nadie estaba enterado, se aplicó de manera correcta. Estamos frente a un fin de semana largo. Tenemos mucha gente que está saliendo de Santiago. Domingo, sábado, o sábado, domingo, lunes feriado, martes feriado. Por el 1 de noviembre. Y desearles un buen descanso y que puedan leer todas estas notas técnicas que contribuyen mucho a contribuir al conocimiento y a las diferentes, contribuir en los diferentes temas que son muy extensos y diversos en el área de marketing. Alejandra se comunicó nuevamente. Dice: creo que los consumidores después de la crisis del 2008 han madurado. Efectivamente, han madurado para bien, dado que no se endeudan en forma tan categórica como se endeudaban antes, o por último piensan y calculan más su nivel de endeudamiento, y han evolucionado incluso personas de escasos recursos. Respecto a las prestaciones y plazos de las instituciones hospitalarias, y exigiendo estar más informado, y ha llevado a reforzar la oficina. Y sí, sin lugar a dudas que tenemos más información, y el Estado con sus agencias, instituciones, nos tienen que seguir apoyando, ayudando a tener más información. Los países más desarrollados que el nuestro hay un mayor nivel de información, y con mayor información, como lo señala la segunda etapa de la toma de decisión, que es la búsqueda de información, después viene la etapa de evaluación de alternativas. Si yo no tengo información de calidad, información suficiente, no puedo evaluar las alternativas, que es la tercera etapa en la toma de decisión, previo a la decisión misma de compra. Y en el área de salud, la información ha sido incompleta y ha sido de mala calidad, por lo cual hay mucho camino por recorrer, y los consumidores están exigiendo mejor calidad de información y
mayor información y están en su derecho. Y eso va a ir mejorando en la medida que los consumidores lo exijan. Y las instituciones van también a ir mejorando en transparentar mucha información que anteriormente no se hacía. Así que esto contribuye a tener un mejor país, a tener mejor calidad de vida, y el marketing y la conducta del consumidor, la investigación en la conducta del consumidor son elementos clave en generar un país más justo y con consumidores tomando decisiones con toda la información o mejor información que es la que hemos tenido. Hacia allá vamos. Tenemos que pensar en forma optimista, en forma positiva, y el marketing es una poderosa herramienta que nos está ayudando a esto. Bueno, les deseo un muy buen fin de semana largo. Alejandra, Carolina, a los demás que no se pudieron conectar, y nos estamos comunicando nuevamente. Muchas gracias por la atención, por su participación. Gracias.